nos puede decir de ese periodismo independiente? Bueno, ¿dónde está, Mauricio? Dame el correo electrónico de RTBC para recibir todas estas denuncias. ¿Cómo es? ¿A qué correo no pueden escribir? Esto es Pradera Valle. Pradera Valle. Okay. Entérate, Pradera y Valle. Así se llama el medio de comunicación. Alienta también porque no somos los únicos. Entonces, por favor, un mensaje también de esperanza, porque nosotros nos sentimos solos. Escríbanle a RTBC y nos vamos a dedicar a recoger y a visibilizar eso, ¿ok? La FLIP, vale, pues no nos dice nada tampoco, ni la ONU. Importante su presencia en este encuentro de medios alternativos voluntarios y digitales de la ciudad de Armenia. Bueno, a ver, lo dije al inicio de mi intervención, aquí vino por primera vez un presidente de la República a reunirse con todo el movimiento alternativo de medios de comunicación, a brindarle su respaldo, teniendo claro que es el medio alternativo, los medios alternativos de comunicación en todo el país históricamente, quienes han puesto los muertos también en este conflicto. Aquí vino un presidente a darles un abrazo, a darles su respaldo. Por eso es inconcebible, infame y canalla que hoy se le indique al presidente que en este escenario vino a amenazar periodistas, vino a proteger periodistas, vino a fortalecer la democracia. Muy bien, ¿qué se tiene ahora justo cuando usted hace un planteamiento importante del apoyo a los medios alternativos, comunitarios y digitales a nivel nacional y con presupuesto justamente para ese apoyo? Entonces el apoyo ha habido un compromiso público del presidente, no de ahora sino de antes, de una ley de tercios que tendrá que ejecutar el Ministerio de las TICs, pero sobre todo los ministros del gabinete, que cada despacho, cada cartera ministerial posee y tiene un presupuesto para pautas. Entonces son ellos los que tienen que atender también el llamado del presidente. Muchos se preguntan cómo serían distribuidos para poder que lleguen a los medios. Bueno, a Casanare. Bueno, ¿cómo se distribuiría? Hasta allá no llego yo. Pero, digamos, hay una mecánica, ley de tercios, de tanto porcentaje de la pauta destinada a grandes medios, un porcentaje tendrá que ser para los medios alternativos. Y ojalá el movimiento alternativo presione para que esto sea cuanto antes. ¿Qué decirle de la Guajira? Y señal Radio Colombia dejó en todas estas emisoras la gente que venía trabajando en gobiernos anteriores. Bueno, Radio Nacional de Colombia efectivamente es la radio que está cumpliendo casi en un 100% hoy con el acuerdo de paz. Lo que nos compete a nosotros es haber sacado emisoras de paz en territorios PDR, ¿no es cierto? Así es. Y estamos bajo el acoso especialmente de la senadora María Fernanda Cabal, que tiene una visión distorsionada de las emisoras y de las personas que allí trabajan, cosa que es muy grave viniendo de una senadora de la República que trata de deslegitimar o no entiende un acuerdo firmado por el Estado colombiano. En segundo lugar, que quedaron personas allí de otros gobiernos. Bueno, yo no creo que ser de otro gobierno sea óbice para sacar a alguien de una emisora. RTBC va a ejercer acciones en contra de esta situación con la senadora. Estamos estudiando las acciones legales y yo creo que la semana entrante estaremos interponiendo acciones legales por lo que yo considero en lo personal la senadora Cabal principalmente y toda la cúpula del Centro Democrático está reviviendo cosas por las que yo ya pasé, que me llevaron al exilio, que llevaron a la persecución de toda mi familia, pero ahora lo hacen contra todo un grupo humano que se aglutina en un nombre de una empresa pública del Estado que se llama RTBC. Y yo tengo que defender, como gerente y líder de esa entidad, tengo que defender la dignidad y la decencia de los trabajadores que allí están. ¿Qué continúa a partir de este momento de las voces? ¿Cuál es el otro paso entre el gobierno y el RTBC con nosotros los medios? Bueno, ustedes hay que tener en cuenta y hay que tener muy claro lo siguiente. RTBC son los medios públicos del Estado colombiano, no son los medios públicos de un gobierno en particular. Entonces, en RTBC, y eso lo ordena la ley, así está en la Constitución,
RTBC tiene que dar albergue a todos los colombianos sin distingo de color, raza o partido, ¿correcto? Entonces, seguir promoviendo eso sí, plan de desarrollo, seguir promoviendo eso sí, la Constitución del 91. El internet sí ha estado como intermitente, además también la energía. Bueno, no, yo digo que hay que tener humor en medio de tanta adversidad, de lo que nos está pasando. Te hago una pregunta, bueno, yo puedo moverme, no tengo que estar aquí, ¿no es cierto? Bueno, eso me da más libertad. Los más importantes del país, no solo por su significancia en la economía, nos hemos encontrado y he sido invitada, gracias a ustedes y sus directivos, a otros eventos en varias ciudades y me siento muy complacida. Ustedes son el pálpito de la economía, similar a lo que significa la actividad de la infraestructura. Ustedes van de la mano. Donde hay vías, obviamente, hay mejoramiento de la calidad del transporte. A ustedes les ha tocado enfrentar lo que es medir los niveles de inseguridad. Un país que maneja 2.000 y 3.000 bloqueos diarios no es un país viable. Y ustedes saben mejor que yo que el encarecimiento al final de los productos golpea al consumidor en inflación. Sentido común, que parece que es lo que no tiene este gobierno. Yo quiero invitarlos hoy a dar una mirada a la historia de Colombia. Alguien lance una cifra. 20, 10, multipliquen. 10, América Latina. Bueno, se crean qué buena cifra. 420 grupos y movimientos guerrilleros en los años 60 en 23 países de América Latina. ¿Quién los promueve? La influencia de Moscú desde los años 20, cuando ordenan internacionalizar la revolución, que es la orden de Lenin, a través de lo que se llamó la Comintern, y su satélite era Cuba. Desde Cuba se entrenan grupos de guerrilleros y se promueve la revolución a través de una estrategia que se denominó el foquismo. ¿Qué era el foquismo? Buscar grupos de campesinos y crear asociaciones en las zonas rurales con el convencimiento de que la revolución no era espontánea, sino tenía que ser inducida. La destrucción de los países se creó con Cuba desde satélite y con la Unión Soviética como financiador. ¿Pero qué pasó? De los 60 a los 90, zozobra con los montoneros en Argentina, el desastre en Perú, ustedes recordarán ingratamente Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, pero eso fue en casi todos los países, en casi todos. Y resulta que en todos fracasaron, porque en el único que tuvieron éxito a través de una revolución armada fue en Cuba. No pudieron exportar su ideario de revolución armada a través del foquismo. Pero además, ¿qué más pasa? El único país de América Latina que conservó sus guerrillas fue Colombia. 140.000 hectáreas de coca recibe Uribe y deja un país con 40.000. Un país donde mataban 30.000 colombianos al año y lo bajamos a 13.000. Un país donde los secuestros se redujeron casi la cuarta parte, las extorsiones, donde volvió patria, donde ustedes saben cómo cambió. Viva Colombia, viaja por ella, fue el primer experimento de salir del secuestro en el que estábamos en las ciudades. Ustedes lo recordarán, una tanqueta adelante, una atrás, a veces un helicóptero, para poder romper las cadenas de confinamiento donde nos tenían los bárbaros. La violencia llegó a cifras insospechadas de guerrilla y paramilitarismo. Nos devolvió la esperanza, pero yo tengo una tesis.
presidente Uribe nunca entendió que él le había roto la columna vertebral al régimen. El régimen de los mismos de siempre, que desde Bogotá decidían el futuro de todo el país. ¿O ustedes creen que a los dirigentes importantes de los grandes partidos alguna vez les preocupó cómo mataban la gente en Urabá, o en Córdoba, o en La Guajira, o en el Cauca? Pero desde Bogotá decidían la política pública. Cada vez que el ejército iba a acabar la guerrilla, salía un político esgrimiendo la banderita blanca de la paz para oxigenar a estos bandidos, porque siempre ha habido una asociación de la élite política colombiana con la élite corrupta de las FARC y del ELN. En eso estoy completamente segura. Por eso, cuando Uribe entrega la posta a Santos, no se da cuenta que le está devolviendo la posta es al mismo diablo. Vuelve la élite política bogotana y negocia con sus pares, con la élite de las FARC, porque las FARC no son ningunos campesinos. Eso es mentira. Son una empresa criminal transnacional multimillonaria. 8 años de Juan Manuel Santos. Llegamos al presidente Duque, que creo que tampoco entendió la dimensión del problema. Lo sometieron a punta de milicia urbana y de propaganda de la primera línea y de protesta social, cuando todos venían financiados y entrenados por las FARC y por el ELN, recogiendo una horda de muchachos también que no tenían nada que ver, pero que ante la avalancha, la propaganda, el dinero y la droga, terminaron sumados a la destrucción, por ejemplo, de Cali y a la destrucción del Valle del Cauca. La dialoguitis, una tragedia de nuestra historia. Y la coca. Juan Manuel Santos terminó en el Acuerdo de La Habana cediendo la posibilidad y la obligación del Estado de enfrentar los cultivos y el narcotráfico. Les cedió a la guerrilla de las FARC. Ahora hay que pedirles permiso para poder erradicar. Y la fumigación ni se diga. La propaganda convirtió al glifosato, y para los de ustedes que sean cultivadores o ganaderos, ustedes saben que ese herbicida ha sido una bendición para que los cultivos no se dañen con la maleza. Pues lo convirtieron en cancerígeno, no para el café, no para la caña, no para la palma, no para el jardín, las flores del jardín de la abuela, pero sí para la mata de coca. Y llegaron a convertirlo también en sentencia judicial, porque los bandidos tienen litigio estratégico, compran decisiones, se mueven, compran conciencias, compran gobiernos. El primero fue Ernesto Samper, el primer gran expuesto públicamente. De ahí en adelante, el narcotráfico ha venido financiando campañas en muchísimos partidos de distintos espectros ideológicos. 300.000 hectáreas de coca para la violencia y la guerra. Coca a 10 minutos de Cali. Para los que no sean caleños, los invito a que visiten el sur de Cali y un poquito más allá para que vean lo que es Jamundí. Jamundí a 10 minutos de Cali, con las montañas llenas de coca, donde no hay control territorial de la fuerza pública, como no lo hay en el Catatumbo, como no lo hay en buena parte del Cauca, en Nariño, no lo hay. Porque decidió la clase política, a través de falsos procesos de paz, ceder la obligación constitucional de proteger a los colombianos. Y todo esto que existió llegó a tener hoy la tragedia de este gobierno. La verdad, a mí me sorprendió la forma en que ganaron las elecciones, porque nosotros vimos ese poder de cooptación en las regiones, cómo movilizaban comunidades enteras que seguramente nunca habían votado. Y empezamos después a enterarnos de los escándalos, un escándalo tras otro escándalo, tras otro escándalo. ¿Qué sucedió en todo ese tiempo?
Ellos venían preparados a través de toda esta estrategia que yo les explico a ustedes para minar y llegar al poder. Y esa llegada al poder fue a través de la propaganda depredadora, de las redes sociales, de la mentira permanente, del uso de la emoción por encima de la razón, de la distorsión de la realidad, pero también de la debilidad del gobierno. Cuando usted es débil, su contraparte lo sabe. Cuando usted cede más de los límites, ya saben que usted perdió. Y aquí terminamos con el caballo de Troya, de quienes supieron que por la vía armada no lo lograban, pero sí usando los canales de la democracia. Así cayó Venezuela, así cayó Bolivia, así cayó Nicaragua. Hoy nosotros estamos en el límite, si lo permitimos. Nosotros no tenemos los recursos que tenía Venezuela, que se comió cientos de miles de millones de dólares en 18 años. Los nuestros ya están prácticamente agotados. ¿Será que teníamos que vivir esto para generar conciencia en la gente? ¿Será que tenía que haber desempleo? ¿Será que tenía que haber lo único que ofrecen los comunistas, que es miedo a la pobreza, la única opción del exilio o la muerte? Ellos no ofrecen nada más. ¿Será que no fueron suficientes los venezolanos en cada esquina y en cada rincón, donde uno vio cómo destruyeron semejante riqueza? Semejante riqueza. ¿Por qué nos pasó esto? Esto fue perfectamente organizado y programado. Pero resulta que tampoco podemos desconocer que hubo un outsider. Uno no puede soslayar la presencia de Rodolfo Hernández. Él era el ganador de las elecciones a pesar de los esfuerzos del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla Internacional Progresista. Algo pasó en esa segunda vuelta, entre la primera y la segunda. Algo nos quedó debiendo de la verdad, sin yo decir que era el mejor candidato. Algo pasó. La conclusión: todos estos mapas que están en el ensayo, nosotros vamos a dejarles unos libritos del ensayo, que es bien interesante. Esta es la radiografía de la guerra en Colombia. A esto nos enfrentamos. El mapa de Colombia es el mismo que en los años 20 tenía los corredores, en los 30, en los 40, en los 50, en los 60. El mapa no ha cambiado. ¿Por qué en la época de Álvaro Uribe se lograron cerrar los corredores por donde salía la coca y entraban las armas, y ahora no, donde hay tecnologías de información muy superiores? Ahí está. El rojo es el ELN, el naranja es el Estado Mayor Central, el café oscuro Segunda Marquetalia, el negro autodefensas gaitanistas, se superpone en el verde, que son cultivos ilícitos, en el azul oscuro, que es minería ilegal, y el azul claro, que es contrabando. Ahí están cada uno divididos, así salen en el libro. ¿Cómo vamos a enfrentar este desafío? Con una fuerza pública desarticulada, donde Petro sabe que quitando los mandos que tienen el conocimiento, desarticula las operaciones. Es que la jerarquía de la fuerza pública es lo que le da confianza, por ejemplo, a un soldado de actuar, porque confía en su comandante. Esto es pensado, esto no es al azar, esto es maldad pura. Descabezar más de 60 generales en un país que enfrenta los mapas que ustedes vieron. Ahí ven todas las rutas, que no las voy a leer, del tráfico de drogas. Todo esto es lo que está alimentando la destrucción de Colombia y la amenaza para América Latina e incluso para los Estados Unidos desde Colombia por su ubicación geoestratégica. ¿Qué vamos a hacer nosotros con una realidad de este tamaño? Pues sube la izquierda al poder y hacen lo que saben hacer. Ponen a los peores porque ellos no tienen gente. Y cuando los peores llegan a dañarlo todo, porque no tienen ni experiencia ni conocimiento, sino activismo puro y duro fuera de la realidad,
porque Petro es un presidente que está fuera de la realidad. Él no vive en el aquí y en el ahora. Él inventa, él vive en su fantasía revolucionaria. Cada frase que él cree que no hace daño produce un efecto inmediato en la peor emoción que puede sentir un individuo, que es la incertidumbre. Ya vimos cómo vamos en los indicadores de la economía. Y él llega al Congreso el 20 de julio a instalarlo, a decir que todo va muy bien, que gracias a él ya no hay pobreza monetaria. Basura, porque a él no le importa. Él no tiene internalizados los principios y valores que tenemos los demás. Él no siente vergüenza, él no conoce eso. Él cree que tiene la razón, pero tiene un séquito de personajes que lo asesoran. Un séquito de personajes, algunos conocidos como el catalán nacionalizado, otros no los conocemos. Él cree que lo que está haciendo lo está haciendo bien y está poniendo en riesgo y en jaque toda la estabilidad institucional y la supervivencia de la sociedad. ¿Qué lección nos ha dejado Petro? Primero, que el poder presidencial en Colombia es excesivo. Yo no entiendo cómo a Duque no lo dejaron gobernar. Excesivo. Nosotros no le dimos poder a Petro para que nos pusiera en riesgo de dejarnos sin seguridad energética. Él no tiene derecho a decir que no se explora ni explota petróleo, gas y carbón por su locura psiquiátrica del cambio climático. Uno tiene la obligación de proteger la naturaleza, pero como dice Giorgia Meloni, con el hombre adentro, no degradando al ser humano. Él no tiene derecho a romper relaciones con el país que nos ofrece la protección a la seguridad nacional con el armamento que es la mitad de lo que nos ofrecen los demás países, que es Israel. A él no le importa Gaza, ni los niños de Jamundí, ni de Palestina. Él tiene una agenda política. Él se quiere quedar, a mi juicio, en cuerpo ajeno. Él no se quiere ir, no le gusta gobernar, él le gusta pasear. Él le gusta contaminar con dióxido de carbono en sus múltiples vuelos, igual a como hace Francia Márquez, que le tocaba volar a Dapa. Los caleños sabemos a dónde queda Dapa, ¿no? En helicóptero. Pero no había helicópteros para sacar policías y soldados heridos. Este es un gobierno sin vergüenza, peligroso, que además se ríe del colombiano de bien, que le gusta el mal ejemplo, le gusta crear un ministerio de la igualdad siguiéndole toda la basura a los progresistas del mundo, donde confunden un niño creyendo que es una niña, pero además nos ponen de ejemplo y de viceministro a un actor porno gay y a otro que es un trans cubano, que uno no sabe por qué le tenemos que dar trabajo nosotros a los extranjeros. ¿Será que aquí no tenemos gente? Toda esa estrategia está pensada. Agigantamiento del tamaño del Estado, ruina, quiebra de las empresas, porque llega un momento en que usted no le da más reformas tributarias. ¿Le faltó más? ¿Cree que va a incentivar el turismo cuando hicieron la brutalidad de subirle el 5% al IVA para que quedara el 19%? Esa falta de el IVA no lo subió Petro. es maldad pura, intencionalidad pura, porque Gustavo Petro no ha vendido un chile en una tienda, no tiene ni idea cómo funciona la economía, y la verdad yo no sé cómo estudió economía. Claro que tampoco los excuso, porque yo antes me preocupaba de los profesores de historia de izquierda, los sociólogos, los antropólogos. No hay nada más peligroso que un profesor de economía de izquierda. ¡Qué desastre! Cuando uno va a ver el profesor de economía de izquierda, pues obvio, no ha generado una microempresa en su vida, no tiene ni idea de lo que es arriesgar un patrimonio, no tiene ni idea de lo difícil que es hacer empresa en un país como Colombia, donde tenemos un Congreso de la República gigante, superior en población a lo que es el Congreso de Brasil, de Estados Unidos. Congreso gigante donde no tienen ni idea y pasan leyes y leyes en una esquizofrenia legislativa que lo único que produce es esclavitud. Menos tamaño del Estado, menos leyes. Ahí van a volver a presentar la reforma a la salud de un personaje como Petro, que acabó la salud de Bogotá y privilegió en su imaginario la prevención por encima de la atención, y se le están muriendo los pacientes.
los profesores se le están muriendo. Vayan a las clínicas y hospitales para ver cómo los atienden. Esto que vivimos hoy es una tragedia que yo como colombiana, como empresaria, como familia empresaria siento vergüenza. Porque nosotros también somos responsables. Nosotros permitimos el adoctrinamiento permanente en los colegios. Nosotros no fuimos capaces de enfrentar a los profesores de nuestros hijos. Ahí llegaban ellos contaminados de basura. Nosotros no fuimos capaces por la ocupación, porque como uno es normal tiene que trabajar y pagar cuentas, pero los anormales usan el tiempo para destruir el país, de estar allí, de organizarnos. Hoy tenemos que organizarnos todos, desde el núcleo más básico de la sociedad. Hoy hay que volver a pensar en la finca, en la Junta de Acción Comunal, porque se la contaminan si no está contaminada. Hoy tenemos que pensar en la estación de policía. Vaya a ver cómo está la situación de los policías. Vayan a los batallones del ejército, visítenlo, vaya vean dónde duermen, cómo duermen. A veces ni siquiera tienen insumos ni comida. Hoy tenemos que pensar como un país de gente valiente, porque si no nos robaron el país en épocas anteriores, tenemos que saber que si el futuro que nos depara es un narcoestado criminal transnacional y no nos levantamos ya, no vamos a tener país. Y esta es una invitación con responsabilidad. Nos organizamos y somos capaces de enfrentar los desafíos hoy, a pesar de la destrucción que ha generado.